no me olvido. Bien, de lo que vamos a hablar ahora en esta parte. Ahora se le tildó la cámara a Martín. Así. No soy la única. Vamos a hablar un poquitito de esto que son los nutrientes. Dentro de todos los nutrientes que nosotros consumimos, vamos a poder dividirlos, y vamos a usar el pizarrón para explicar un poco esto. Nosotros los podemos dividir en macronutrientes y micronutrientes. ¿En qué se diferencia un macro de un micro? Macro, grande, micro, chiquitito. Y acá nos está hablando, obviamente, de las cantidades que se tienen que consumir por día. Dentro de lo que son los macronutrientes, vamos a encontrar que tenemos tres. ¿Qué son? Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Y dentro de los micronutrientes, o sea que los necesitamos en muy, pero muy poquitas cantidades, vamos a tener a las vitaminas y a los minerales. Entonces vamos a ver dos cosas, como vos quieras, Melina. Esto, o sea, el video después va a estar en el aula, y si querés después mirarlo y ahí frenar, anotar, así no te vas perdiendo de todo lo que estamos hablando por ahí por escribir. Se me ocurre que por ahí puede ser más útil. Hidratos de carbono, obviamente todos los que provengan de las harinas, del azúcar, y obviamente todos los alimentos que estén fabricados con harina o con azúcar. Dentro de los lípidos nos vamos a encontrar de dos tipos. Vamos a tener los de origen animal y los de origen vegetal. Origen animal, que son todos, que son conocidos como colesterol, las grasas, y los de origen vegetal o aceites, o triglicéridos. Y las proteínas, que también pueden ser de origen animal y de origen vegetal. Con respecto a las vitaminas y los minerales, vitaminas, vitamina A, B, C, D, E y K, eso ya después vamos a tener una clase especial específicamente de vitaminas. Dentro de los minerales, sodio, cloro, potasio, hierro, magnesio, manganeso. Y obviamente todas estas sustancias son esenciales para que nuestro cuerpo funcione correctamente. De la misma manera que necesitamos el oxígeno, lo mismo vamos a necesitar estos nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá les dije lípidos, y lo primero que dije es colesterol, triglicéridos, ya sonó feo, ya sonó mal. Porque lo primero que cuando el médico nos pide un análisis, nos mide a ver cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos,
y en cuantito nos dan alto, sácate, ya nos empiezan a retar, y hay que disminuir el consumo. La realidad es que son malos cuando están en exceso. Pero cuando están en la cantidad correcta, son sumamente necesarios. ¿Por qué? Porque van a ser utilizados, tanto el colesterol como los triglicéridos, van a ser utilizados como materia prima para la fabricación de células. La membrana de la célula, la pared de la célula, está formada por lípidos, sobre todo por colesterol. Entonces, obviamente, yo necesito consumir colesterol para poder fabricar células nuevas. Los triglicéridos también se necesitan para fabricar células nuevas. Pero también van a ser necesarios para fabricar hormonas, algunas hormonas, y otras sustancias que en su composición tienen lípidos. Y también, y no menos importante, también va a estar formando parte del tejido adiposo, que no solamente va a proteger a los órganos. Creo que siempre que compramos alguna achura, digo, siempre lo comparo con los animalitos, ¿bien? Es más fácil ver un riñón de vaca que después lo vamos a comer, o los chinchus, que ver un intestino humano o un riñón humano. Pero no es muy diferente de cómo estamos constituidos en estas cosas. Bueno, ¿vieron que tiene como una capita de grasa? Bueno, toda esa capita de grasa que tienen los órganos sirven para protección de ese órgano interno. Y también tenemos el tejido adiposo, que también nos da la forma un poco del cuerpo, y que sirve, obviamente, para protegernos del frío. Es un aislante térmico. Entonces, acá es medio como que le estamos sacando un poquito lo malo que todo el mundo se supone que tienen los lípidos. Obviamente el exceso es dañino. Es dañino porque el exceso obviamente se va a acumular en las arterias y las puede tapar, se va a acumular en distintas zonas del cuerpo y puede crear sobrepeso, obesidad. Ahí ya estamos hablando de lo malo. Pero en su medida justa y necesaria son sumamente necesarios. Y fíjense lo necesarios que son, que de lo que nosotros consumimos diariamente, durante todo el día, el 25% de lo que consumimos a diario tiene que ser lípidos. O sea, si yo hago la suma de lo que desayuné, de lo que almorcé, merendé, cené, y algún que otro tentempié en el medio, el 25% de todo eso que consumí en el día, para tener una dieta buena, tiene que ser un 25% de lípidos. El exceso, malo. Lo justo y necesario, buenísimo. Los hidratos de carbono, como habíamos visto, que eran todos los alimentos que provenían de las harinas, azúcares, y los alimentos fabricados con estos componentes, se necesita un 60% de la dieta del día. Y las proteínas, que son las que también cumplen, una función estructural, porque también forman parte de la célula, también forman parte
forman sustancias como algunas hormonas que también son de estructura proteica. Pero estas son las que menos se necesitan, el 15%. Vieron que la mayoría de las veces, sobre todo en los alimentos panificados, está la famosa pirámide nutricional, de abajo siempre están todos los panes, en el medio precisamente las carnes, y en la parte de arriba de todo, todo lo que sea proteínas, ya sean del origen que sea. ¿Qué ocurre con las vitaminas y los minerales? Tanto las vitaminas como los minerales se consideran micronutrientes, o sea que se necesitan incorporar en muy, pero muy pequeñas cantidades en forma diaria. Y acá es donde siempre nos vamos a encontrar el mayor inconveniente. ¿Por qué? Yo creo que cada vez que prendo la televisión, de 10 propagandas que veo, 5 por lo menos son de vitaminas o de complejos vitamínicos y minerales. Que encima nos dice que si no consumimos esas vitaminas o esos minerales, esos complejos, nos vamos a enfermar, no vamos a ser lindas, ni lindos, ni inteligentes. Bolazo total. Bolazo. Como les decía, nosotros ya vamos a tener una clase en la cual específicamente vamos a hablar de vitaminas y minerales. Vamos a ver cuáles son, en qué alimentos se encuentran y qué es lo que sucede cuando tomamos vitaminas en exceso. Van a ver que asusta. Pero bueno, volviendo un poco a todo esto, a todos los nutrientes, ya sean micro, macro, obviamente todos estos nutrientes van a ingresar a nuestro organismo a través del sistema digestivo. ¿Por qué los consumimos? Vamos a agregar el agua, que no es menos importante. Nosotros los consumimos. Ahora, ¿cómo hacen para llegar a... Perdón, me estaba olvidando de los hidratos de carbono, la función que cumplen los hidratos de carbono, que es la de brindar energía a las células, para que cada célula pueda trabajar. Tendría que ser como la nafta. Si yo no le pongo nafta al auto, no va a funcionar. Obviamente, los hidratos de carbono le van a proporcionar energía a las células para que puedan trabajar. Ahora, ¿cómo llega esos hidratos de carbono, esos lípidos, esas proteínas, esas vitaminas, esos minerales a la célula? Vamos a suponer que yo me serví en el plato una milanesa. Esa milanesa va a tener hidratos de carbono por el pan, va a tener proteínas y lípidos, colesterol por la carne, va a tener también triglicéridos por lo frito. Ahora, ¿cómo llegó ese pedazo de milanesa a descomponerse en cada uno de estos nutrientes, y estos nutrientes llegar, obviamente, a la célula? Obviamente todo comienza con la masticación. Primero, ¿qué hago? Lo primero que hago es cortar la porción que me voy a llevar a la boca. Ya de la milanesa me quedó un pedacito chiquitito. En la boca lo mastiqué.
ya se está achicando. La saliva me va a empezar a ayudar a desarmar los hidratos de carbono. Luego va a pasar al estómago. En el estómago, junto con los jugos digestivos, ese masacote que mastiqué, que ahora se llama bolo alimenticio, se va a mezclar con el jugo gástrico, me lo va a seguir desarmando, ahora se va a llamar quimo gástrico, y ahí va a empezar a pasar al intestino, y en el intestino se van a terminar de desarmar en porciones mucho, mucho, mucho más chiquititas, para que puedan atravesar la pared. Vamos a hacer un dibujito. Ese alimento que estaba en el intestino se va a transformar en uno mucho más chiquitito. Este, que es mucho más chiquitito, puede atravesar la pared del intestino e ingresar al torrente sanguíneo. Y una vez que ingresó al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo, como la sangre llega hasta el último rincón de nuestro cuerpo, precisamente de esa manera van a llegar esos nutrientes a cada una de nuestras células. Lo mismo va a ocurrir con el agua y lo mismo va a ocurrir con el oxígeno. Nada más que, obviamente, el agua también va a ingresar de la misma manera que, los nutrientes, también por el tubo digestivo. En cambio, el oxígeno va a entrar por vía respiratoria. Pero todo va a llegar al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo va a ser quien se va a encargar de, obviamente, distribuirlo y que llegue precisamente a cada una de las células. Pero volviendo a esto de los macronutrientes, obviamente, uno para poder tener una dieta sana, equilibrada, en la cual obviamente están todos los nutrientes bien, digamos, con las cantidades necesarias, obviamente hay que respetarlo. Si uno se la pasa todo el día comiendo comida chatarra, es raro que pueda realmente cumplir con todo esto. Dentro de los hidratos de carbono también vamos a tener otras dos fuentes de hidratos de carbono, que van a ser obviamente las frutas, con un hidrato de carbono muy específico que se llama la fructosa. También la leche, que tiene lactosa. Y así con todo. Obviamente, fíjense también lo importante que son los lípidos, que aparte de que tenemos que consumirlos en un 25% de toda la dieta diaria, fíjense lo importante que son, que nuestro propio hígado también produce colesterol y triglicéridos. Fíjense lo importante que son. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de los distintos tipos de dietas? Una cosa es una dieta variada, que tenga todos los tipos de alimentos, frutas, verduras, carnes, hidratos de carbono de cualquier tipo, de otros tipos. También están las dietas veganas, mal llamadas veganas, perdón, vegetarianas, mal llamadas vegetarianas porque suelen incluir leche y huevos. Y después sí, la vegana o vegetariana estricta, que no consume ningún tipo de alimento de origen animal, ni siquiera miel,
Y acá sí vamos a tener un pequeño problema con algunas proteínas y con algunas vitaminas. Con algunas proteínas, o sea, las proteínas estructuralmente, químicamente, están formadas por eslabones que se llaman aminoácidos. Esos aminoácidos, que son los que, este puntito chiquito que habíamos dibujado por acá, que era el que permitía, era tan chiquito que se permitía atravesar la pared e ingresar al torrente sanguíneo, hay 7 de estos aminoácidos que se consideran aminoácidos esenciales, que nuestro cuerpo no los puede fabricar. Entonces, sí o sí, los tiene que se tienen que consumir a través de los alimentos. Lamentablemente, esos aminoácidos se encuentran exclusivamente en alimentos de origen animal. Por lo tanto, una dieta vegana estricta en un niño que está creciendo, que se está formando su aparato locomotor, sus músculos están creciendo y que necesita proteínas para crecer, que necesita proteínas también y mucho calcio para fortalecer y endurecer sus huesos, necesita sí o sí los alimentos de origen animal. Una vez que el niño ya creció, no hay ningún problema. Pero mientras está creciendo, una dieta vegana estricta no es recomendable. Y acá es donde van a quizás intervenir lo que son los suplementos dietarios. Pero ya vamos a hablar de los suplementos dietarios la semana que viene. ¿Qué ocurre con las vitaminas y las dietas? La gran mayoría de las vitaminas las podemos encontrar en alimentos de origen animal y en alimentos de origen vegetal, excepto la vitamina B12. La vitamina B12 se encuentra exclusivamente en alimentos de origen animal. No hay ninguna fuente de vitamina B12 que sea vegetal. Obviamente aquellas personas que son veganas estrictas no van a tener un aporte de vitamina B12 y por lo tanto la tienen que consumir como suplemento dietario también. ¿Por qué sí o sí? Porque la vitamina B12 realmente es muy necesaria para la formación de glóbulos rojos, que precisamente los glóbulos rojos son las células sanguíneas encargadas de transportar el oxígeno. Por lo tanto, necesitan sí o sí a la vitamina B12 para que estén sanos. Y también la vitamina B12 es esencial y es necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, aquellas personas que tengan una dieta vegana estricta deben consumir también como suplemento dietario precisamente la vitamina B12. Con los minerales ocurre algo similar. Por ejemplo, el hierro. El hierro también fundamental para el buen funcionamiento también de los glóbulos rojos, que el déficit de hierro puede provocar anemia. El hierro también lo vamos a tener de origen animal y de origen vegetal. Uno de los alimentos que
mayor contenido de hierro tiene son las lentejas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ante un déficit de hierro, no me alcanza con comer alimentos que tengan mucho hierro. Mucho menos los que sean de origen vegetal. Porque así como tiene mucho hierro, las lentejas, por ejemplo, tienen mucha fibra. Entonces, al tener una cantidad muy importante de fibra, arrastra a los alimentos e impide que se absorban, impiden que todo el hierro que llega acá al intestino ingrese al torrente sanguíneo. Por lo tanto, no es una fuente confiable de, o sea, no alcanza con únicamente la alimentación, y obviamente también hay que suplementarlo con hierro vía oral o vía inyectable. Eso va a depender de lo que el médico indique y de la gravedad del déficit que pueda haber de hierro. Otro de los minerales que nosotros consumimos en forma frecuente, obviamente, es el sodio, la sal de mesa. Bien, la sal de mesa, si bien el sodio es necesario, pero acá tenemos la contrapartida. En aquellos pacientes que tienen hipertensión, ya sabemos que la hipertensión, la presión alta, el sodio es el cuco de la hipertensión. Por lo tanto, en estos casos hay que restringirlo, no aumentar el consumo. Otra sustancia, otro mineral también fundamental e importante es el yodo. El yodo no se encuentra muy frecuentemente en los alimentos, en algunos alimentos, muy poquitos, y es sumamente necesario para la fabricación de unas hormonas que produce la glándula tiroides, una glándula que tenemos acá en el cuello, que se ocupa de casi todo el metabolismo de nuestro cuerpo, y que, como es muy difícil incorporarlo con la dieta, porque muy pocos alimentos tienen yodo, se hizo una ley de suplementar precisamente la sal de mesa con yodo para aumentar el consumo y que no haya problemas en la glándula. Como ven, todo está relacionado con todo. Fíjense que estuvimos hablando de los nutrientes, pero que también estuvimos hablando del sistema digestivo. A través del oxígeno estuvimos ahí nombrando un poquito el sistema respiratorio, que también nos metimos en el sistema circulatorio, que va a ser el encargado de repartir por todo el cuerpo los nutrientes y absolutamente todo. Y que estuvimos hablando de lo que debería ser una dieta equilibrada, completa, sana, para poder mantener las funciones de nuestro organismo en óptimas condiciones. Y que va más allá, o sea, no tener una buena dieta, va mucho más allá de la estética. Va más allá de, ay, que si estoy un poquito gordita, que si tengo un poquito de cola, que si tengo un poquito de panza, que si tengo papada o lo que sea. Va mucho más allá de la estética. Esto nos está hablando, obviamente, del correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y que obviamente, después, ya la semana que viene, cuando empecemos a hablar bien sobre lo que son los suplementos dietarios, precisamente vamos a ver que un suplemento dietario está destinado a personas que están sanas. Y que por algún motivo
tienen que suplementar algo que les falta. Como pusimos muy bien recién el ejemplo de la persona que opta por una dieta vegana estricta y tiene que sí o sí consumir vitamina B2. Bien, con esto va. Esto es una especie de pantallazo, obviamente, de todo este tema, todo en una introducción como para después pasar, obviamente, a los temas fundamentales, como precisamente son los suplementos, vitaminas y minerales, y obviamente toda la parte de herboristería. Yo, obviamente, después cuando les suba los videos de la clase de hoy, también les voy a subir un apuntecito, precisamente que nos va a hablar de los macro y de los micronutrientes, obviamente en una forma un poco más extra. ¿Cómo venimos hasta ahora? Mayra también, pulgar para arriba. Moni también. No importa, Sole, no te preocupes. Acordate que después va a estar el videito en el aula. Jazmín también. Lili también. Bueno. Este es uno de los módulos más sencillos, porque son, la mayoría de las cosas vamos a ver que son cosas rutinarias, quizás nos vamos a sorprender con algunas pequeñas cositas, porque sobre todo cuando hablemos de vitaminas, que tienen 10 millones de mitos alrededor, que si estás cansada tenés que tomar vitaminas, si tenés que las vitaminas te abren el apetito, y si estás muy flaquito tenés que tomar vitaminas, y si te abren el apetito es porque las vitaminas engordan. No, no, nada de eso. Y vuelvo a repetir, esto de la publicidad, los que ya me conocen saben que siempre despotrico contra la publicidad, pero bueno, en estos casos cuando veamos las consecuencias de del consumo excesivo de vitaminas, algunas meten miedo. Bueno, entonces por hoy los libero, vayan en paz a descansar. Y bueno, espero que tengan una muy linda semana. Nos vemos de nuevo el jueves. Chao, Chao, chao. profe.